Bueno, vamos a hacer por video nada más. Bueno, gente, lo que les decía es que el término... primero, vamos a retomar. Eh, Les subí en el grupo un par de artículos que, bueno, que me gustaría que lo leyeran para la semana que viene. Lo que vamos a hacer hoy es ver el término territorio. ¿Qué es el territorio y las diferentes culturas que hay en el territorio? Primero, podemos decir territorio es esa superficie donde se asienta un estado, ¿no es cierto? Pero a lo largo de la historia el término territorio va a sufrir diferentes concepciones. Vamos a estudiar el caso argentino y otro caso más. A ver, primero, territorio. Hay muchos que piensan que el territorio es anterior al establecimiento de un país. Por ejemplo, cuando se habla de dinosaurios argentinos, ¿no es cierto? O aborígenes argentinos en el año 500 a.C. Está mal decir eso. Se puede decir dinosaurios que habitaron el actual territorio argentino o aborígenes que vivieron en el actual territorio argentino, porque a veces se lo plantea como algo preexistente a la existencia de un país, y eso es un error. Eh, a ver, el término territorio lo tenemos que asociar a lo que se llama geopolítica. Bien, es la política aplicada en el mundo. Por ejemplo, uno de los conceptos más antiguos del término territorio se lo consideraba al territorio como casi como un ser vivo, y es literal. ¿Qué es lo que querían decir con esto? Es que el territorio necesitaba alimentarse. ¿Y de qué se va a alimentar? Se va a alimentar de otros territorios. Entonces usaban esta concepción como sustento ético para invadir otros países. Por ejemplo, tenemos que hablar del caso de la Alemania de Hitler, ¿no es cierto? Que ellos, los alemanes de ese periodo, hablaban no del territorio alemán, sino del pangermanismo. Se llama, pan significa todo, germanismo alemán, Alemania para todos sería. Y entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Por ejemplo, en Polonia hay muchos alemanes que viven ahí y que ni siquiera saben que son alemanes, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacían? Invadían Polonia. Y eso fue una de las causas por las cuales se inició la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso argentino tenemos durante el siglo XX distintas concepciones del término territorio. Por ejemplo, el más conocido y el más antiguo es de un tal Balmaceda, no me acuerdo ahora el nombre, sé que sé que el apellido es Balmaceda, que después va a fundar la editorial Balmaceda, en el que, por ejemplo, se decía que el territorio argentino es preexistente a la Argentina misma. Y entonces ese concepto de territorio lo justificaba, por ejemplo, para poder invadir otros países, en este caso Chile. A ver, nunca se llegó, digamos, a invadir Chile. Y veían en otros territorios un peligro, siguiendo la misma concepción de los alemanes, ¿no es cierto? Como que otro territorio es peligroso. Y si un territorio es peligroso, va a querer alimentarse de otro territorio. En este caso, usaban a Chile
como, digamos, justificación para poder aumentar los gastos militares en el caso de la Argentina. Bien, ahí nace el peligro chileno, se dice, ¿no? Durante este periodo. Yo estoy hablando del año 30, 40, 1930, 1940, de este muchacho Balmaceda, que tenía muy buenas relaciones con los militares. De hecho, fíjense que hasta hace poco los que diseñaban los mapas eran los militares. Después, este término territorio, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial y salió, digamos, a la luz todos los crímenes que se produjeron, tanto en Europa como en otras partes del mundo, ese término territorio como algo como que necesita alimentarse de otro territorio fue quedando de lado. Entonces ahora al término territorio lo podemos asociar a otras cuestiones que vamos a ver en otro video.